de ordenarnos en el tiempo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, Idoia. Solamente voy a recordar unas cositas pequeñas. Por ejemplo, que vamos a grabar la sesión y vamos también a pedir que se apaguen las cámaras, los micrófonos y disfrutar también de las ponencias. Voy a dar paso, como dice Idoia, ¿no? Que vamos a tener 3 ponencias súper interesantes. Ahora vamos a dar paso a Lucía Sánchez, sexóloga, voluntaria en la sede de Aragón. Y Lucía nos va a hablar de la introducción a sexología con mujeres supervivientes de mutilación genital femenina. Yo ya he tenido el placer de escucharla y la verdad que estoy encantada de volver a escucharla porque salen cosas súper interesantes. Lucía tiene 30 minutos, así que vamos a empezar. ¿Correcto todo? Sí, vemos la pantalla, Lucía. Vale, pues vamos a empezar un poquito. Como no sé quién hay detrás de estas cámaras y qué sabéis de mutilación genital, vamos a introducirnos con alguna definición. Bueno, según la OMS, la mutilación genital femenina abarca todos aquellos procedimientos que implican la eliminación parcial o total de genitales externos femeninos u otra lesión de los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Esta es la definición que se sigue usando desde 1996 por la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Para aquellas personas que no tengan muy claro qué es esto, tenemos una clasificación más extensa, pero os voy a hablar un poquito con las imágenes para ver la simplificada. La mutilación tipo 1 sería aquella en la que se extirpa el glande capuchón de clítoris. En la 2 se extirparía, aparte de glande y capuchón, también los labios internos. Y en la tipo 3, aparte de extirpar labios internos o externos, también se procede al cosido, lo que sería la llamada infibulación. Existe una clasificación más exhaustiva que no vamos a hablar ahora mucho, pero simplemente saber que en el 2016, tratando de definir un poquito más para saber de lo que hablamos a la hora de hacer estudios y a la hora de poder medir e investigar, pues bueno, para aclararnos un poquito necesitamos clasificar. ¿Qué ocurre con este tipo de clasificaciones? Aquí vemos que es un poquito más exhaustiva, la 1A, 1B, digamos que esta clasificación va de menor tejido extirpado a mayor tejido extirpado, pero eso no tiene que ver mucho con cómo afectará nuestra sexualidad, como veremos ahora, porque la sexualidad está afectada por muchas cosas, ¿vale? Aquí tenemos la tipo 2A, que es exéresis de labios internos, ¿vale? Pone menores en las clasificaciones. A mí como sexóloga me gusta hablar de labios externos o internos porque no tienen por qué cubrir los labios externos a los internos. Entonces, lo de menores y mayores no estaría demasiado correcto. La tipo 2A sería los menores y no tiene por qué ser completos. Ahora veremos alguna comparación con algunas cositas que se practican en otros países y no solo en África subsahariana. La 2B sería parcial o total de clítoris y labios menores. Y claro, al hablamos de parcial y total, vemos que, bueno, que en algunas mutilaciones tendremos parte de tejido íntegro detrás de la cicatriz. Esto es Perdona, ¿Sí? perdona. Sí. No sé si, porque esta la primera está como congelada, ¿no? Los ¿Ah, siguientes sí? diapositivas sí. No sé. ¿En cuál se os ha parado? Está en la primera, cómo abordar la sexualidad en supervivientes víctimas de mutilación. Pues espera, a ver. ¿No veis nada más? Ahora sí, ahora en tipología, en clasificación. Vale, igual tengo que pasarlas entonces sin compartir la pantalla completa. Yo creo que sí, ahora está pasando ya. ¿Sí? Ahora, ¿Lo dejo así? sí. Vale. Bueno, pues la tipo 1, ahí en el dibujito, os la paso un poquito para que la podáis ver. Sí. Va de menor a mayor tejido, como acabo de decir. En la tipo 2 hablaríamos de extirpación de labios. Y en la tipo 3 hablaríamos de infibulación, cuando se sella el orificio. Y luego la clasificación un poquito más exhaustiva, que la pongo un poco para saber cómo puede afectar luego a nivel físico genital. ¿Se ve? ¿Vale? La tipo 4 entraría perforaciones, raspaduras, cauterizaciones, piercings,
Vale, sigo compartiendo. Aquí hay alguna imagen real. Como podéis ver, a veces no es tan sencillo clasificar. En esta imagen podemos ver que faltan parcialmente labios internos, pero se puede intuir, no sé si se ve muy claro, porque también deberíamos de hacer una palpación. Cuando estudiamos cómo ayudar a estas mujeres, deberíamos de saber explorar y saber identificar. ¿Hay alguien que está con el micrófono? Saber identificar si existe parte de tejido íntegro de glande de clítoris debajo de la cicatriz, ¿vale? Aquí podemos intuir que quizás sí. En esta otra vemos que hay un sellado de labios internos que puede ser por haberse cosido o porque simplemente al cicatrizar con las piernas cerradas se han podido sellar. Habría que palpar también para ver si tenemos parte de glande debajo. Y esto sería una infibulación. Aquí vemos que está sellada toda la entrada de la vagina, incluso el meato urinario. En estos casos sí que será necesario proceder a intervenciones quirúrgicas para la apertura, porque puede dar más problemas médicos, ¿vale? Bueno, después de ver estas imágenes, vamos a ver una imagen que a lo mejor estamos más acostumbradas a ver en Occidente. ¿Qué os parece? Lo de la cirugía genital que ayuda a la autoestima de las mujeres. Bueno, os dejo un ratito para pensar. Muchas veces no nos da por pensar que dentro de la clasificación de la OMS, las labioplastias estéticas que se hacen aquí entrarían dentro de una mutilación tipo 2. Simplemente que lo pensemos. Aquí vemos cómo venden en algunos sitios de cirugía láser para rejuvenecimientos vaginales, vaginoplastias, reducción de labios menores. Ya digo que menores porque las vulvas son diversas y existen muchos tipos de vulva. ¿Quién cataloga qué es una vulva normal o una vulva anormal? Pues bueno, aquí a veces nos dicen la estética como tiene que ser y aquí vemos una persona que se ha sometido a recortarse los labios internos. Aquí podríamos hablar también, si nos ajustamos a la tipología de la OMS, una mutilación tipo 4. Hay personas que, bueno, para intentar tener mayor placer sexual, o eso nos venden, se infiltran ácido hialurónico en la hipotética zona de punto G, con intención de que esto les produzca mayor placer a la hora de tener cualquier tipo de penetración vaginal. Bueno, veo que tengo que compartir todo a la vez porque no se ve con la animación, pero bueno, la sexualidad está afectada por absolutamente todas las esferas de la vida de una persona. Afecta la cultura, afecta el entorno social, afecta la propia biografía del individuo. O sea, no podemos hablar de una sexualidad global para todo el mundo. Habrá tantas sexualidades como individuos existan. Entonces, hablaremos de sexualidades diversas, ¿vale? ¿Qué afectará también en mujeres que vienen de países de África subsahariana o en países donde tradicionalmente se ha realizado esta práctica? Bueno, aparte de todo lo que he dicho, va a influir también si el matrimonio de estas mujeres ha sido un matrimonio convenido, si se casaron porque ellas quisieron, se lo impusieron su familia, se verá afectada la sexualidad también si estamos enamoradas o no, ¿no? De la persona con la que nos han casado. Si existe un enamoramiento, quizás estemos más predispuestas a tener una sexualidad satisfactoria. Luego también tenemos que pensar que la satisfacción es un hecho absolutamente subjetivo. ¿Qué es la satisfacción? Si nos lo planteamos, estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de placer. En ocasiones, pues cuando estamos en talleres que estamos compartiendo, muchas mujeres de según qué países, porque no olvidemos que África es muy grande, no podemos hablar de África como algo en general, tenemos muchos países, muchas etnias, muchas mujeres distintas con sus vivencias, con sus biografías y en según qué lenguas, porque existen multitud de lenguas, muchas etnias que hablan diferentes lenguas en un mismo país. ¿Qué es el placer? ¿Qué es un orgasmo? ¿Estamos hablando de lo mismo cuando nos comunicamos? ¿Cómo nos entendemos de lo que nos queremos transmitir? Bueno, la vivencia de la sexualidad. Esto pasa aquí, pasa allí y pasa en todos los sitios. ¿Tenemos una obligación como mujeres porque tenemos que cumplir en un matrimonio? ¿Es una obligación marital el sexo o es una elección personal? ¿Soy yo la que busco tener sexo con mi marido o tengo sexo cuando yo quiero y no cuando me lo imponen? Será muy diferente también, ¿no? El placer o la satisfacción, todo.
se va a ver influenciado. Otra cosa que nos va a influir es la vivencia sobre la poligamia. Habrá mujeres que la poligamia no la han elegido. Sus maridos se pueden casar con una esposa, con dos, con tres, depende de cuántas puedan mantener en según qué países. Y no estamos hablando del poliamor que conocemos aquí o las no monogamias éticas, que también tenemos no éticas, por supuesto, pero no va a ser lo mismo cuando hablamos de los límites que se establecen en una relación consensuada, donde existe una relación abierta y las personas están pactando si se acuestan con otras personas. En el caso de la poligamia, muchas mujeres no la quieren y no es raro ver que una primera mujer, cuando su marido se casa con una segunda, de repente siente cosas que no que hacen que el deseo sexual, el deseo erótico, las ganas de acostarse con su marido disminuyan, ¿vale? Esto también son cosas que habrá que trabajar. No olvidemos que también existe muchas veces maltrato físico o maltrato psicológico. Y el maltrato es un tema que, bueno, se puede preguntar abiertamente también, ¿no? Porque muchas veces muchas mujeres lo tienen tan normalizado que no se dan cuenta de que están siendo maltratadas o violadas, porque sus maridos también las violan. Si tienen relaciones cuando a ellas no les apetece o les hacen chantaje mental, eso pasa también en otros países, pero tenemos que pensar en que existe violencia sexual dentro de los matrimonios. Si la mujer se siente pues, coaccionada para tener un encuentro con su marido, porque si no se va a ir con otra mujer, no olvidemos que eso también es violencia. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora, así, igual voy muy rápido, así luego tenemos más tiempo de debate. Cuando hablamos de sexualidad global, tenemos que pensar en algo más que un clítoris, ¿vale? Pero bueno, hace años que se están haciendo muchas investigaciones sobre reconstrucción de clítoris. Es cierto que la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Lucha contra la Práctica de la Ablación acepta la posibilidad de que se hagan reconstrucciones, ¿vale? Pero no dice que no son la panacea, que no hay que venderlas como una idea de que se puede deshacer lo realizado. Una mujer que ha sido mutilada, si cree que se puede deshacer lo realizado, pues bueno, igual no tenemos tanta fuerza a la hora de prevenir, ¿vale? Y no debemos olvidar que nuestro objetivo es prevenir la mutilación genital femenina sin estigmatizar a las mujeres que ya la han sufrido. Eso me parece muy importante para todas las personas que trabajamos en este ámbito, porque está claro que lo que queremos es acabar con esta práctica, pero mujeres que ya la tienen realizada y que tienen que seguir conviviendo con ella, debemos de ayudarlas a que mejoren su calidad de vida, no a que después de una charla con nosotras se sientan mujeres incompletas o se sientan con ansiedad o se sientan enfermas o se sientan que les falta algo. Entonces, habrá que hacer una labor de prevención con mucho tacto, con mucha psicología y abordando el tema con mucha cautela para no hacer más daño. No olvidemos el principio de Hipócrates, primum non nocere, pues nosotros lo mismo, por favor. No podemos estigmatizar ni hacer sentir enferma a una mujer que tiene que aprender a convivir o, bueno, a lo mejor no se había planteado nunca que tiene ningún problema y al entrar en contacto con el país de acogida empieza a escuchar charlas donde estamos siempre diciendo la multitud de complicaciones que va a tener y, bueno, sí que tiene que saber que hay complicaciones, pero si ella no las ha tenido, no vamos a decirle, mira, tú como estás mutilada nunca vas a sentir placer sexual, porque eso no es así. Sí que lo puedes sentir y ahora lo vamos a ver. Bueno, una vez dicho esto, que me enrollo, no estoy compartiendo pantalla y soy consciente porque esto me va saliendo conforme hablo, voy a hablar un poquito de la reconstrucción del clítoris. ¿Por qué se hace la reconstrucción o por qué se empezó a realizar y estamos viendo que igual no sirve para todas las mujeres? Tenemos que tener presente que las mujeres que deciden operarse, la principal expectativa que tienen es recuperar la identidad personal, en el sentido de recuperar la autonomía, rechazando la mutilación física impuesta, ¿vale? Es algo que les robaron de niñas o de adolescentes o cuando se le hicieran, porque sabemos que en diferentes países se hace pues casi nada más nacer, en otros es como un rito de paso, en otros es más adulta, hay muchas maneras de realizarse esta técnica. Entonces, las mujeres que se le han realizado, vemos que realmente se pueden beneficiar las que sienten eso, las que necesitan recuperar esa autonomía y esa identidad personal. Y todos los estudios nos dicen, y llevamos muchos años haciendo estudios,
desde los primeros que se realizaron por Pierre Foldés, no ha cambiado mucho. La verdad es que la última revisión que se ha realizado hace un par de años, bastante extensa, nos sigue diciendo los mismos resultados. Y es que aunque la reconstrucción de clítoris permite a las mujeres llegar a ser clitorialmente orgásmicas, esto no lo garantiza, ¿de acuerdo? Esto es un dato muy importante. Cuando una mujer decida operarse, le tenemos que decir que no siempre va a garantizar que tenga orgasmos. Aquí vemos, no voy a contar en qué consiste la intervención quirúrgica, si alguien quiere luego se lo explico, pero lo que se intenta hacer es coger fibras del clítoris, que luego veremos una imagen, bueno, varias imágenes para ver cómo es nuestro clítoris por dentro. Porque a veces se estudia y nos han dicho que el clítoris es solo lo que se ve. Y lo que vemos es el glande y el capuchón, que es un 10% de nuestro clítoris. El 90% lo tenemos interno. Es un órgano muy amplio, unos 25 centímetros, y se puede estimular desde muchas partes. Es cierto que el glande es el que tiene mayor terminaciones nerviosas, pero si aprendemos a estimularlo desde otras zonas, desde el interior de la vagina o incluso desde la pared del recto también, pues podemos conseguir orgasmos estimulando otras partes del clítoris que sí que van a tener íntegras. Vale. En esta imagen vemos en la derecha un neomuñón, un neoglande, que lo que se ha hecho es eso, coger fibras retropúbicas de la parte interna del clítoris, extraerlas y se recubre luego con mucosa de la vagina. ¿Esto qué puede hacer? Que pase, porque como cualquier otra intervención quirúrgica, tiene complicaciones. Por eso las mujeres tienen que estar muy bien informadas. Primero, sabemos que las mujeres de piel negra, o las personas de piel negra en general, cicatrizan con más facilidad de hacer queloides. Esto lo tenemos que decir, porque si tenemos un queloide de una extirpación de tejido ya que le han hecho en la mutilación genital, a lo mejor le sometemos a otra intervención quirúrgica y puede ser que tenga otro queloide. Puede ser que no sienta mucho, puede ser que tenga demasiada sensación, una hiperestesia que se llama. Entonces, en lugar de generarle mayor acceso al placer, le estamos generando un mayor acceso al dolor. Esto también lo tienen que saber. No sabemos cómo va a quedar después de esa intervención. Tiene que tener claro si se quiere someter o no. Y ahora veremos también que hay que trabajar muchas cosas previamente. Esto sería el último paso. ¿Habrá mujeres que se beneficien de ella? Sí, por supuesto, pero muy pocas. Si lo pensamos, hacemos una buena intervención sexológica, una buena intervención multidisciplinar, con muchos otros profesionales, veremos que serán muy poquitas las mujeres que decidan someterse a una intervención quirúrgica de reconstrucción de clítoris. Bueno, habrá que hacer, como bien hemos dicho, una valoración integral. Eso va a ser pues, haciendo una exploración, una historia clínica, médica, psicológica, sexológica, la educación sexual. ¿Qué es la educación sexual? Pues bueno, cuando hacemos educación sexual lo que queremos es que los individuos se conozcan, se acepten y aprendan a satisfacer su erótica. Es muy importante conocer nuestros cuerpos, conocer nuestras vulvas, conocer el cuerpo en su globalidad, porque no solamente tenemos sexo con los genitales, ¿vale? Si aprendemos a aceptar nuestros cuerpos y aprendemos a estimularnos, saber lo que nos gusta, saber lo que no, poner nuestros límites, decir cómo nos gusta que nos hagan las cosas, pues aprenderemos mucho sobre nuestra sexualidad y aprenderemos a tener placeres, satisfacciones, etc. El asesoramiento sexológico, no olvidemos que debe ser individualizado. Cada mujer deberíamos hacer una exploración para ver si puede tener parte del glande del clítoris íntegro debajo de la cicatriz o a lo mejor ni siquiera se le ha tocado el glande del clítoris. Como hemos visto en la clasificación que os he mostrado en las primeras diapositivas, hay tipos de extirpación que solamente tocan los labios, ¿no? Entonces, si tiene un clítoris íntegro, habrá que trabajar la sexualidad hablando con esta mujer. Quizás no tiene orgasmos porque le han dicho siempre que no los iba a tener. Yo me he encontrado mujeres explorando que me decían que como están mutiladas no pueden tener orgasmos y en la exploración resulta que el glande lo tienen completamente íntegro. Entonces, si se estimulasen de una manera que les guste, es que lo tienen íntegro. Quiero decir que fijaos hasta qué punto la psicología de lo que nos dicen nos afecta, ¿no? La psicología de todo lo que hemos vivido. La historia sexual, hacemos un análisis de cómo ha vivido esa persona la sexualidad desde niña, ¿no? Un poco, no olvidemos que somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, ¿vale? No se puede no ser sexuado ni vivir sin sexualidad.
no tiene que ser siempre en interacción y no tiene que ser siempre mediante la estimulación genital, ¿vale? No tenemos que ser tan coitocentristas, tenemos que ver la sexualidad del ser humano en su globalidad. Bueno, veremos también, no es lo mismo mujeres que se han criado en ambientes muy restrictivos y que se ha visto la sexualidad como un pecado, que mujeres que se han podido criar en ambientes ya muchísimo más permisivos, ¿vale? Eso en todos los sitios. Y luego tenemos que tener presente que ya existen protocolos en algunas comunidades, en Aragón lo tenemos, protocolos y guías de derivación para valorar una posible reconstrucción en los casos que realmente lo requieran. En estos protocolos, ¿qué hacemos? Valoraciones integrales, se trabaja con la mujer, se hace asesoramiento sexológico, si tiene pareja y la pareja viene también, se les enseña a ver la sexualidad global, a ver muchísimas cosas, explorar muchas cosas. Y si aún así alguna mujer tiene mucha disforia, tiene mucho malestar, pues bueno, en última instancia se valoraría la reconstrucción, pero siempre haciendo un trabajo muy potente previo, ¿vale? Hemos visto que las mujeres que han trabajado su psicología, su sexología, se han aprendido pues a estimular, a masturbar o a descubrir otras partes erógenas, no solo genitales. Muchas han decidido no operarse, cuando venían con una idea de operarse. Entonces tenemos que tener eso presente, porque no olvidemos, ¿cuál es el órgano más importante para disfrutar de la sexualidad? Pensemos unos segundos. ¿Cuál es el órgano más importante? ¿Será el clítoris? Bueno, igual hemos acertado. No olvidemos que el cerebro es la parte más importante para poder disfrutar de una buena sexualidad. Si el cerebro nos traiciona, difícilmente tendremos sensaciones de placer y de satisfacción. Y luego no olvidemos tampoco, ¿cuál es el órgano sexual más amplio? Pensamos unos segunditos. Veremos que el órgano sexual más amplio es la piel. Tenemos toda la piel para explorar, todo el cuerpo para investigar dónde tenemos zonas erógenas. Quizás nos gustan partes que no hemos descubierto, pues pensar en masajes autoeróticos, masajes con compañía, como queráis, no olvidándonos de toda la piel. Y bueno, alternativas en mujeres con y sin mutilación genital, porque la educación sexual es para todas y para todos, ¿no? Habría que conocer la anatomía integral del clítoris y los cuerpos eréctiles, porque es un órgano complejo y desconocido, y si sabemos lo que tenemos ahí dentro, pues podemos saber también cómo utilizarlo en todo su potencial. El autoconocimiento y autoexploración, tanto de los cuerpos genitales como del resto del cuerpo, lo acabo de mencionar, para descubrir nuestras partes erógenas. Habrá que trabajar la autoestima y la autoimagen con cualquier mujer que tenga problemas de placer, ¿vale? Habrá que luchar por un empoderamiento, trabajar el empoderamiento, el autoerotismo, los límites con la pareja, si se pueden trabajar. Por eso digo que es un trabajo bastante exhaustivo y que no podemos empezar la casa por el tejado. Y bueno, aquí comparto algunas imágenes de clítoris. Esto es una imagen vista desde arriba. Podemos visualizar, no sé si se ve la flechita, el glande, los cuerpos eréctiles, cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, esponja perineal. Tenemos parte de clítoris que rodea la uretra. Tenemos parte de clítoris que podemos estimular. Aquí vemos un dibujito más sencillo, un corte lateral de un clítoris en reposo. Podéis ver y leer el tallo, el pie, el glande. Vemos el conducto parauretral, bueno, la esponja perineal, los bulbos del clítoris. Todo esto, cuando nos excitamos, va a sufrir una erección. Todos estos órganos eréctiles, y no solamente el glande, que es lo que estamos viendo a la izquierda pintado en verde, todo esto es sensible a la estimulación. Todo esto nos puede provocar orgasmos, todo esto nos puede provocar placer. Y, bueno, el objetivo de un encuentro erótico, un encuentro sexual, ¿cuál es? ¿El orgasmo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Llegar el hombre a eyacular, la mujer a tener un orgasmo? Bueno, tenemos que pensar que el objetivo es el placer, el disfrutar, el tener gustico, como lo queramos llamar, si no existe la palabra placer, en algunas culturas, en algunas etnias, bueno, nos da igual, lo que queremos es disfrutar de todo. No tenemos que buscar como objetivo final el orgasmo, porque eso nos frustra un montón. Si el orgasmo queremos ir a por él, a lo mejor no llega, y lo que tenemos que hacer es disfrutar del encuentro en su globalidad. Y bueno, ¿por qué no? Aprender a estimular este clítoris de diferentes formas. Aquí vemos una imagen real de un clítoris en erección, solamente la parte visible, para que tengamos un poco de idea de las partes. Y aquí he
un poquito cómo se vería por dentro. En la imagen de la izquierda vemos los dedos que irían a estimular la parte interna, el hipotético punto G, que bueno, punto G, punto C, se habla de muchas cosas, punto C por punto cerebral. Al final el punto G no existe a nivel anatómico, diseccionando los órganos genitales, no existe, pero sí existe, digamos, a nivel de fibras nerviosas que podemos encontrar en una parte rugosa si metiéramos los dedos hacia el pubis cuando la mujer está tumbada boca arriba o en posición ginecológica, esa parte que podemos estimular como con el dedo en garra, ahí si está excitada y el cuerpo del clítoris está en erección, podemos notar una parte rugosa y como abultada que si se estimula, no olvidemos nunca, con la mujer excitada. Si lo intentamos hacer con la mujer sin excitar, le podemos hacer daño o nos podemos hacer daño a nosotras mismas. Y no va a resultar nada satisfactorio, ¿vale? Pero si hacemos esto cuando estamos en actitud de excitación, solas o con compañía, podemos experimentar mucho placer. Puede haber orgasmo, puede no haber orgasmo, pero bueno, es una manera de investigar, ¿no? Desde la parte interna de la vagina por dentro, qué partes puedo acceder yo a qué partes eréctiles de mi clítoris. Y aquí, bueno, sale otra vez otro dibujito, un poco para tomar conciencia de qué parte es la que queremos estimular. Y hasta aquí he hablado un poquito rápido, así me ajusto a los tiempos y me podéis preguntar lo que queráis. Muchas gracias. Gracias, Lucia, por tu ponencia, súper interesante, la verdad, que da gusto escucharlo, ¿no? Porque antes cuando se hablaba de la sexualidad de las mujeres supervivientes de mutilación, era como, eres mutilada, no sientes placer, y de ahí no se sacaba nada. Más de toda la información que llegaba por internet, ahora que se empieza a abordar la sexualidad de las mujeres, ¿no? Hablarlo haciendo investigación, la verdad que da gusto escucharlo. Yo como mujer superviviente de mutilación, me gusta verlo, no solamente quedarnos ahí, estigmatizar y nada. Todo lo que dices es verdad, la educación sexual, las terapias, todo eso hay que seguir trabajándolo. Así que abrimos turnos de palabras y no me enrollo más. Gracias. Estoy leyendo un poquito el chat ahora, no sé, que no lo estaba viendo, lo acabo de ver ahora. A ver. Habla por aquí Ana, ante una posible reconstrucción, ¿dónde debemos derivar a la mujer? ¿Dónde se realiza la intervención? Pues depende en qué comunidad autónoma estés. ¿Me oís? No sé si tendréis protocolo de derivación en las comunidades autónomas, pero se debe de derivar a ginecología. Como acabo de decir, antes debería de haberla valorado una persona experta en estos temas, psicólogo y sexólogo a ser posible, para trabajar su erótica y ver si realmente es candidata a reconstrucción. Una vez que se ha valorado que sí, se deriva a ginecología y, por ejemplo, en Aragón se están reconstruyendo clítoris también, pero muchísimos menos que en Valencia, por ejemplo. Es porque aquí quizás, lo dejo ahí, yo conozco a los compañeros que hacen las reconstrucciones, están muy concienciados con el tema de hacer una buena educación sexual y una buena exploración sexológica previa. Pero bueno, es el ginecólogo el que reconstruye. Y si no se hace en tu comunidad, se puede derivar a Valencia, a Barcelona, a muchos sitios. O sea, cuestión de ponernos en contacto. Ya está, creo que no hay más preguntas. Bueno, como vamos a seguir con las ponencias, más adelante también, si surgen más preguntas para Lucía, eso se puede ir mandando. Y ahora vamos a dar el turno a Alejandra González Donaro, sexóloga en el programa de prevención de mutilación genital femenina de Madrid. Y Alejandra nos va a hablar de la introducción a sexología con mujeres supervivientes de mutilación. Así que Alejandra, te paso el turno. Gracias por participar. No se te oye. Alejandra, no se te oye. Alejandra, no se te oye.
Alejandra, ¿nos escuchas? ¿Se me escucha? Ella, ¿Ahora sí? ella a Ahora vosotras sí. os oye. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Vale. Alejandra. No. No, ¿Se me escucha? ¿la oís o Se te no? corta mucho. Se me corta mucho. Sí, Ah, de pronto es porque tengo que acercarme mucho el micro. Así está vale. bien. Sí. Vale. Vale. ¿Se me ve la pantalla? Sí. Vale, es que yo no les veo a ustedes, entonces si se deja de escuchar o se deja de ver, me avisan, porfa. Vale, perfecto. Vale, gracias. Vale, en principio yo lo que voy a hablar son los retos y las dificultades en la consulta sexológica con las mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina, ¿vale? Entonces, yo estoy desde Médicos del Mundo hace muy poquito, hace 7 meses, yo soy psicóloga y soy sexóloga. Entonces vamos a hablar acerca de las diferentes barreras que nos podemos encontrar al momento de abordar la mutilación genital femenina con una mujer que ha sido superviviente en la consulta sexológica propiamente dicha. Empezamos por primero que la sexualidad todavía, hoy en día, no solamente en África, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera, todavía sigue siendo un tema tabú. Todavía no hay educación de calidad transversal para los jóvenes, ni para las personas adultas, y hay mucho desconocimiento acerca de lo que es la sexualidad, ¿vale? Entonces, realmente la sexualidad siempre la hemos visto como algo que siempre está muy relacionado con nuestros genitales, con lo que hacemos con nuestros genitales, el deseo y el placer. Y estos factores sí que están presentes en la sexualidad, pero no son los únicos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una mujer o una superviviente de la mutilación que por un lado tiene falta de educación sexual, como muchas de nosotras también hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y también personas que han sufrido diversas violencias de género, nos podemos encontrar primero que hay un fomento importante de las falsas creencias relacionadas con sexualidad, porque realmente no han tenido una educación previa, no han tenido una conversación previa, muchas de ellas no les han enseñado acerca de sus cuerpos, de la menstruación, no les han enseñado a vivir su sexualidad de una manera positiva, sino más bien desde la parte prohibitiva, ¿no? Desde el no poder expresarse de manera natural, sino que ha sido todo demasiado muy escondido. A muchas mujeres incluso se les enseñan no dejes que un hombre te toque porque puedes quedar embarazada, y esa no es precisamente la forma en que una mujer puede quedar embarazada, ¿cierto? Entonces, si desde pequeñas empezamos a escuchar todos estos mensajes muy negativos con respecto a la sexualidad, claramente vamos a tener mucho desconocimiento con qué es realmente la sexualidad. Pero ojo, esto también pasa mucho incluso en España, en jóvenes que todavía, incluso en adultos, ¿no? Que pensamos que la sexualidad tiene que ver con erecciones, orgasmos y la falta de estos y poco más. Entonces, no logramos identificar cuando hay una problemática y podemos atajarla en su momento. Que también, como les estaba comentando antes, cuando no tenemos educación sexual y no podemos, las mujeres no tenemos permiso, no tenemos facilidades de poder expresar nuestra sexualidad de una manera satisfactoria, no podemos expresar nuestros deseos, no podemos expresar nuestros sentires, ni siquiera nuestras dudas ni nuestros miedos. Entonces, muchas de estas mujeres se tienen que enfrentar a situaciones que sin ningún tipo de educación previa o conversación previa son situaciones que son muy violentas. Por ejemplo, la primera noche que empiezan a tener relaciones sexuales y nunca antes nadie les dijo qué se esperaba de ellas en sus matrimonios. También hay un escaso autoconocimiento. La realidad es que la sexualidad, como decía Lucía, no empieza de la nada en el momento de la adultez, no empieza en el momento en el que empezamos a tener relaciones sexuales. La sexualidad está con nosotras desde el momento que nacemos hasta el momento que nosotros morimos. Y también cambia, porque somos seres que cambiamos a lo largo de nuestra vida. Cambiamos físicamente, cambiamos psicológicamente, emocionalmente, y también nuestra sexualidad cambia con nuestros propios cambios. Entonces, este proceso de autoconocimiento se
va a todo lo largo de la vida, no siempre está en todo el momento de la vida y tiene que ver con aprender a mirar hacia adentro y también tener el espacio y sentir que es una práctica que es válida, ¿no? Poco autoconocimiento voy a tener si realmente nunca he tenido, si me he sentido siempre culpable de mirar mi cuerpo, por ejemplo, o de tocar mi propio cuerpo o de hacer preguntas sobre el cuerpo. También esto hace, la falta de educación sexual y las violencias de género hacen también que las mujeres sean muy vulnerables a diferentes formas de maltrato, no solamente violencias de género de matrimonio concertado, por ejemplo, o forzado en muchos casos, sino también que son muy maltratadas económicamente, psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Otra cosa que he visto mucho en las consultas sexológicas es la relación que tienen de la erótica, de esa parte de nuestra sexualidad, de la erótica, del placer, del deseo, con el dolor. Lo que esto aumenta disminuye el deseo y el placer sexual. El dolor es algo que tienen muy asociado y consideran siempre que como yo tengo la mutilación o como tengo el corte, eso significa que siempre voy a tener dolor, cuando realmente el dolor también entran otros factores, entran factores educativos, entran factores de falta de conocimiento, entran factores emocionales y psicológicos también. Imagínense, por ejemplo, que nunca en la vida han tenido que tener una relación sexual y de repente tengan que empezar a tenerla con una persona prácticamente desconocida. Entonces, estas mujeres empiezan a tener desde muy temprana edad experiencias sexuales muy dolorosas y que realmente no son experiencias sexuales, son violaciones propiamente dichas. Entonces, asocian el momento del encuentro erótico con el dolor y con la imposición de tener que hacerlo también, ¿no? Lo que significa y tiene una repercusión inmediata en la ausencia de su deseo y del placer que están sintiendo. Otro aspecto cultural en la comunidad africana es que, y también pasa no solamente en África, ojo, todo esto se traduce en muchas otras partes, estamos hablando de la comunidad africana, es que la información, compartir la información fuera del círculo familiar no se realiza siempre, se trata de llevar todos los problemas, de trabajarlos y de tratar de solucionarlos dentro de la familia. ¿Qué pasa esto? Que al final del día nos hace ser más vulnerables, porque dentro de la familia posiblemente no nos han dicho, o por la falta de educación sexual, que esto que yo estoy viviendo se puede llegar a considerar como una violencia, por lo tanto no se está brindando una solución y la voluntad de la mujer queda disminuida. Otra barrera cultural que nos hemos encontrado es que todo lo que tiene que ver con los servicios de salud mental y también de la sexualidad, porque esto también hace parte de nuestra salud emocional y mental, están asociados con debilidad y con la demencia. Lo que también conlleva a que hay una preocupación, que hay un rechazo, un repudio por parte de la comunidad. Entonces, pensar que a lo mejor si yo voy al psicólogo, eso significa que estoy loca y yo no estoy loca, ¿cierto? Y otro aspecto muy importante cuando estamos trabajando en sexología, como decía Lucía, la sexología no solamente tiene que ver con genitales, no solamente tiene que ver con el clítoris, tiene que ver con muchas cosas. Y en sexología también tenemos, en el espacio sexológico también tenemos que abordar desde el momento vital en que se encuentra la persona. Si nosotros estamos aquí en España, estamos trabajando con una mujer africana, sea de Senegal, sea de Mali, sea de donde sea, realmente de Nigeria, de Guinea Conakry, de donde sea, esa mujer ha tenido unas situaciones de vida que la ha hecho migrar a este país y que posiblemente aquí, en situación de extranjería, se encuentra con muchas otras, vulnerabilidades y también se encuentra con que necesita que se le ayude y que se le apoye con muchos otros procesos, o que también puede estar viviendo violencias de género con las parejas que tienen aquí en España también. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que antes de poder abordar la parte sexológica, tenemos que tener en cuenta que la persona es una persona integral y todas esas problemáticas que está vivenciando en su vida afectan también su sexualidad. Otro de los retos que nos hemos encontrado es que existe una falta de conocimiento sobre qué es la sexología en general, incluso partamos desde la psicología también, no todo el mundo sabe colocar en palabras qué es la sexología, pero porque también hay desconocimiento de qué es sexualidad.
¿no? Cuando hablamos, como les comentaba al principio, sexualidad se piensa mucho en cuerpos, en vaginas, en penes, en orgasmos, en porno, en muchas cosas eróticas que tienen que ver y que son importantes que se aborden, pero también hay toda una parte emocional, mental, de personalidad, de identificación, de vivencias, de traumas, que también hacen parte de la vivencia que tiene la persona de su sexualidad en el momento presente. También existe una falta de conocimiento acerca de cuáles son esos síntomas de los problemas que pueden estar relacionados con la salud sexual. A veces consideran, o incluso también con la normalización de ciertas situaciones, con el dolor, por ejemplo. Entonces, como tengo el corte o como tengo la mutilación, es normal que yo sienta el dolor, cuando realmente no es normal que se sienta el dolor, que el dolor no siempre tiene que ver con el corte. Hay muchas mujeres en el mundo que no tienen la mutilación genital femenina, pero que también sufren de vaginismo, sufren de dispareunia, de dolores genitopélvicos. Entonces, hay siempre como esa dificultad de identificar que posiblemente la problemática que yo tengo tiene que ver con la mutilación y que a lo mejor tengo también que ver con un profesional, que tiene que ver con la siguiente que les iba a comentar, y es la dificultad para entender hasta qué punto yo tengo que vivir esta situación presente para considerar que ya es lo suficientemente grave como para tener la intervención o la mediación de una persona profesional. Entonces empezamos a normalizar desde cuando empezamos a vivir una situación que nos representa dificultad en nuestro día a día, que nos empieza a subir el nivel de estrés, el nivel de ansiedad. Cuando se mantiene en el tiempo, empezamos a responder a esta situación de una manera distinta, porque empezamos a normalizar. Entonces, también empieza a haber un proceso de dificultad de reconocimiento cuando necesito la ayuda, cuando esto es normal, cuando esto no es normal. Creo que voy un pelín rápido, pero espero que todas me estén entendiendo. Si necesitan que vaya un poquito más lento. Otro de los factores que también tienen que ver con cómo nos perciben a las mujeres al personal técnico. Tiene que ver con dos factores principales que se han observado. Y el primero es que las mujeres en la comunidad africana, las personas mayores son muy valoradas. Las personas mayores gozan de autoridad, ¿sí? Entonces, porque la edad está asociada a experiencias, a conocimiento, a sabiduría. Entonces, la formación profesional de la persona, del profesional que está atendiendo a esa persona, siempre va a ser muy importante, pero en la comunidad africana siempre posiblemente se va a dar más validación a cierta persona que se perciba como una persona que tiene mayor experiencia en la vida o del tema que está tratando, ¿no? Y otro de los aspectos que hemos visto también es que, como les estaba comentando, la preparación profesional siempre va a ser tenida en cuenta, pero claramente las mujeres van a tener un mayor nivel de identificación con las personas de sus propias razas, de sus propios países, de sus propios orígenes, por las historias que han vivido, por las experiencias, un nivel de identificación como de lo mejor tú también has vivido los mismos problemas que yo he estado viviendo o que yo estoy viviendo en este momento de mi vida. Entonces, posiblemente tú me puedas entender, y a veces en esos sentidos solamente la identificación, el sentirse que están empatizando con ellas, porque se pueden poner en su lugar, ya hace un trabajo terapéutico bastante importante. Y ahí es donde entra el trabajo de la mediadora intercultural, que es en estos casos que trabajamos en el sector social, fundamental e imprescindible para poder llevar a cabo el trabajo de sexología y realmente cualquier acercamiento que podamos tener con las mujeres que vienen de África. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentarnos a estos retos? Como les estaba comentando primero, la mediación intercultural es un puente para la intervención y no finaliza. Desde el momento en que empezamos hasta el momento en que terminamos, las mediadoras interculturales están presentes porque son esas personas que se encargan de que realmente la intervención que se está haciendo desde un enfoque intercultural, que ese profesional realmente está teniendo en cuenta las experiencias de vida de esa persona, está teniendo en cuenta su cultura, que no importa que estemos en España y que ellas son de África, y la cultura y cómo ellas viven su cultura también tiene que ver en cómo interpretan las situaciones que les están sucediendo, y también desde un enfoque de género.
También que pues, la intervención, nosotros también tenemos, las mediadoras no pueden hacer todo el trabajo. Las profesionales tenemos que hacer nuestra parte también. Esto desde el principio, ¿no? Estos retos y dificultades se tienen que atajar desde nosotras como profesionales, ponernos en la marcha de decir, pues yo tengo que ponerme al día en estas cosas. Y eso es desde hacerlo desde un enfoque de género y desde el enfoque intercultural. Conocer a la persona que tengo enfrente, conocer cuáles han sido sus vivencias, conocer cuál ha sido su camino, conocer cuál es su cultura, sus creencias, cuáles son sus valores, cuáles son las cosas que realmente son importantes en la vida en ese momento de la persona, su momento vital. Entonces, el trabajo intercultural es hacer la sexología, el trabajo sexológico desde el enfoque intercultural es vital, porque lo que yo entiendo de sexualidad no es lo mismo que ellas entienden por sexualidad. Muy posiblemente la sexualidad de ellas está construida a través de traumas y a través de otras vivencias a las que yo he tenido. Entonces, mi agenda sexológica nunca puede ser la agenda de esa persona. Tiene que ser principalmente lo que yo capto de esa persona como profesional, que a lo mejor yo entiendo que necesita, pero que esa persona también tiene que verlo como una prioridad, también tiene que verlo como un objetivo, lo que me lleva a lo siguiente, consensuar esos objetivos que fomentan la motivación. Si yo le digo a la persona, para mí, yo creo que es importante que aprendas a tener orgasmos, pero la mujer sufre de muchos dolores a nivel genitopélvico, la mujer no tiene ni idea, no ha vivido lo que significa el placer, no tiene ningún tipo de deseo sexual, realmente ¿dónde queda la importancia de que tenga un orgasmo? A lo mejor hay que trabajar muchas otras cosas antes de que realmente podamos concebir la idea de que se pueda incluso empezar a tocar su propio cuerpo. Y por último, acompañar, escucha, empatía en el aquí y en el ahora. La intervención sexológica, como le estamos comentando desde el principio, no solamente tiene que ver con hablar del coito, hablar de los deseos, hablar de los orgasmos, hablar de si esto es muy importante tanto para nosotras como incluso también para muchas de las mujeres, ¿sí? Pero, como estaba comentando anteriormente, es importante que nos centremos en su momento vital. Y en este momento posiblemente tienen muchas necesidades a las cuales nosotras también podemos acompañar y también podemos preguntar cómo va esto, cómo va lo otro, y generar realmente interés en lo que está sucediendo en la vida de la persona. No tener esa agenda sexológica completamente impuesta, porque realmente el trabajo no va a ser percibido como algo positivo, va a ser percibido como algo impuesto y no va a ser recibido por parte de una mujer africana y también por parte de ninguna otra persona que se sienta que esta persona está forzándome a trabajar algo con lo que yo no me siento lista, y se puede ver en que las personas pueden hacer, se puede ver en cómo de pronto se pierde motivación, dejan de asistir a citas o no se construye activamente dentro del propio espacio terapéutico. Y por lo pronto ya eso era todo lo que les quería compartir, y le doy paso a Odan, creo que eres la última persona. Muchas gracias, Alejandra, por tu intervención. La verdad que es súper importante y necesario todo el trabajo desde un enfoque intercultural. Y como dices, ahora vamos a dar paso a Odan y después ya abriremos los turnos de preguntas. Y Odan es técnica de intervención en el programa de prevención de la mutilación genital femenina en Madrid. Es compañera también nuestra, mediadora, así que gracias, Odan, y te doy paso. Hola. 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 Vale. Creo que sin cascos es mejor, porque si no con cascos no me oíais. Que nada, que antes de nada me ha encantado escuchar otra vez a mis dos compañeras, tanto a Lucía como a Ale. Y yo no me preparo un PowerPoint, mis compañeras son más ordenadas que yo, preparan PowerPoint y es maravilloso, pero yo voy un poco siempre a trotacaballo. Mira, Elisa ha puesto las manos así. ¿Pero para qué si no lo voy a seguir? Os digo un secreto, yo siempre que me ponen un PowerPoint lo tengo de adorno, porque nunca lo sigo. Así que, nada, que claro, ahora me toca hablar de la mediación y de la importancia que tiene la mediación. Tanto en la sexología como en todo, yo siempre digo, como en todos los puntos esenciales del acompañamiento de las mujeres sobrevivientes de distintas formas de violencia, en este caso en específico, la de la mutilación genital femenina, ¿no?
es tan importante como que muchas veces yo siempre empiezo en la casa por el tejado, entonces en vez de empezar por el orden que tenía, mentalmente voy a empezar al revés. Que entrar a una consulta con una mujer de Senegal, por ejemplo, como acompañante de mediación, de verdad que nuestra figura facilita tanto que una mujer puede seguir esa terapia durante un año o a lo mejor se acaba en un día si va sola. Porque simplemente el estar sentadas, que muchas veces, ¿por qué es importante vuestra figura? Porque muchas veces, en vez de hablar a la psicóloga o a la terapeuta, nos están hablando a nosotras, aunque la psicóloga esté al lado, porque facilitamos el encuentro entre dos partes. Y más el entendimiento, como dijo Alejandra, que es tan importante de decir, ella me entiende porque ella ve la sexualidad o las distintas formas de violencia como yo lo veo. Y es cierto, África es un continente hermoso, no es un país que coste en acta, porque últimamente estoy muy reivindicativa con esto de que siempre dicen, eres de África y se quedan con eso, ¿no? No, el continente africano, que son maravillosos países con sus maravillosas culturas, somos uno de los continentes con más diversidad cultural, diría yo. Por no pillarme la mano, digo unos, porque seguramente que habrá muchísimos más también que tienen muchísima diversidad cultural. Pues también la sexualidad tiene muchísima diversidad cultural. Y dentro de la mutilación genital femenina hay que tener en cuenta que aquí de repente se habla de la mutilación genital femenina y se habla de sexología. Y rápido hay que ver el placer como se ve en Europa. Y muchas mujeres, después de estar en la consulta con la sexóloga, a nosotras nos dicen, ¿pero por qué me pregunta esas cosas? Lo que no son capaces de preguntar a su sexóloga, psicóloga y sexóloga, son a la que nos preguntan. Somos el puente para que yo luego hable con Alejandra o hable con una compañera a la que le hemos derivado, para decirle, esta mujer ha salido con todas estas dudas y con todo ese sentimiento de, a mí me hablas de placer y hablar de placer no en todos los continentes es igual, y eso lo sabemos. Luego, a la hora de la verdad, no lo aplicamos cuando hablamos con mujeres que somos de distintas partes del mundo. Vale, oído, me alejo de la cámara, me han dicho. Me he chivado el mensaje que me ha llegado. Vale. Entonces, es muy importante, de verdad, que cuando hablamos de sexualidad, no solamente con las mujeres sobrevivientes de mutilación genital femenina, yo he estado durante muchísimos años también como mediadora del proyecto de prostitución y explotación sexual, y estas mujeres también habría que empezar a tratar, ¿no? Su sexualidad como algo importante, como por todas las violencias que han sufrido, y sin embargo, nadie mira como el foco de, bueno, esta mujer, aparte de estar explotada sexualmente, su violencia es la explotación sexual, ¿vale? Pero la sexológica es parte de su salud. Es muy importante, igual que cualquier otra víctima de violencia de género de pareja. Todas las víctimas de violencia de pareja tendrían que también tener una sexóloga que les acompañe, porque le estamos diciendo a todas estas mujeres que han sufrido violencia por un hombre, que luego se acuesten con un hombre, ¿sabes? Así, sin que hayan tenido un acompañamiento sexológico. Pues en mutilación genital femenina pasa lo mismo, pero antes de... En Europa no se ofenda eso, os gusta construir también la casa como por el tejado como a mí, ¿no? De, venga, terapia, let's go, venga, que nos digan lo que es el placer. No, step by step. Acaban de hablar por primera vez de lo que es la mutilación genital femenina, sus consecuencias para la salud, los dolores que tienen. Vamos a resolver primero, ¿no? Esta parte. Y como mediadoras, nosotras entendemos toda esta parte e intentamos, de verdad, que los profesionales sanitarias, no sanitarias, psicólogas, sexólogas, terapeutas de distintas índoles, entendáis que somos una figura que de verdad vamos a intentar favorecer el entendimiento hasta en eso de un lado y del otro, y por el bien de la persona que atendemos, pero también por el bien del profesional, para que no se sienta frustrado y no se sienta mal, y diciendo que no es capaz de acompañar adecuadamente a una sobreviviente de mutilación genital femenina o de otro tipo de violencia de género. La mayoría de las mujeres, como han dicho Lucía y Alex, las mayoría de las mujeres sobrevivientes de mutilación genital femenina mínimo tienen otra violencia más, que es lamentablemente la de matrimonio forzoso y la de violencia de pareja. ¿Vale? Esos son tres que van de la mano, siempre. Y si no hubiera la del matrimonio forzoso, suele haber también la de violencia de pareja. Entonces, muchas veces, la primera vez que hicimos un sondeo, que fue como un primer estudio que hemos tenido un contacto en Madrid de la consulta de sexología, que fue hace 4 años, antes de la pandemia, la compañera sexóloga que estaba en ese momento dijo, es que solo quieren hablar de las violencias que han vivido, de la violación sexual que tuvo, de la primera, pero no del sexo. Digo, pero es que tú no puedes esperar que el sexo sea como tú lo ves, ¿no? Ella les preguntaba a una de las mujeres, la primera consulta que entré con ella fue una mujer muy islámica, y ella le preguntaba, oye, cuando tú te duermes con tu marido, te toca, o sea, acariciáis, y yo la miraba así a mi compañera,
Decían, "Ujú, ya verás lo que te va a contestar". Y la mujer no la contestó, le dijo, subhanallah, o sea, como que se santiguó diciendo, ¿qué me estás diciendo, no? Porque ella, que es de Guinea, que es fula, su sexualidad no es antes de acostarse con su marido, a lo mejor que haya caricias, besos, sino ella otras maneras, entonces bloqueó a la mujer y la mujer ya no la contestó más. Se santiguó, o sea, rezó en el Islam, como diciendo, esto es el demonio lo que me estás hablando, y no quiso volver a la consulta. Entonces, es muy importante que no empecemos la sexualidad como la vemos y que porque una mujer no vea la sexualidad como la ve una mujer de España, no significa que no está empoderada. O sea, sí está empoderada, desde luego que lo está, pero ve la sexualidad, lo siente la sexualidad de otra manera. Y en su mutilación genital femenina, mucho más, porque una de las cosas que más tienen es dolor. Entonces, antes de resolver el dolor, de repente ahora queremos directamente que sientan placer a nuestra manera o a la manera de una mujer que ya se ha trabajado mucho tiempo. No, no hay prisa, siempre hay tiempo para llegar a ese punto. Hay que ir step by step. Y tendría que hablar de la figura de la mediación, pero en todo esto la mediación vamos junto a la mujer y al lado de la mujer, ¿no? Intentando que se entienda todas estas partes. Os pongo ese ejemplo de ese día, yo luego tuve que volver y decirle a mi compañera, mira que esta mujer rezó en la consulta, se asustó de lo que le dijiste, digo, ahora voy a ir a hablar con ella para ver que me dio el feedback era que no quería volver, que a ella no a le tenía que preguntar si su marido la besa o no, que eso no existe dentro de su familia. Dice, eso es pecado lo que me está diciendo. Entonces, hay que tener muy en cuenta la diversidad sexual y sobre todo creo que es muy importante que hay que estudiar en profundidad lo que es la sexualidad en sobrevivientes de las distintas formas de violencias de género. Hablo de mutilación como de todas las demás que hay. Y que reivindico la sexología para todas las mujeres sobrevivientes de cualquier tipo de violencia de género, no solamente para las negras, para sobrevivientes de mutilación genital femenina. Y ahora me tengo que ubicar. Ahora, bueno, la mediación ya he terminado, yo casi, ¿eh? O sea, ya 10 minutos se termina. Nada, y que contáis con muchísimas compañías mediadoras en todos los lados. Una cosa que dijo Lucía, que estoy totalmente de acuerdo, es el tema de la reconstrucción. No aboguemos tanto por la reconstrucción, porque por mala suerte es que esta mujer en su momento, cuando era una niña, se decidió por ella, se decidió quitarle el clítoris. Y ahora, por como somos guays y nuestros estudios científicos quieren ver cómo es la reconstrucción en mujeres sobrevivientes de mutilación genital femenina, ahora queremos directamente que entren en un quirófano y le ponemos otra vez un clítoris. Oye, creo que todos los pasos son importantes, pero antes habría que hacer un acompañamiento psicológico y sexológico antes, durante y después de la reconstrucción. Porque hasta hoy por hoy, o si no que me corrigen si hay sanitarias, si está Lucía como sanitaria además, hoy por hoy no hay nada, ningún dato científico comprobado que porque a la mujer se le le vuelvan a hacer la reconstrucción del clítoris, no significa que con eso vuelve a sentir placer. Y además la operación es muy dolorosa, muy larga la recuperación. Y yo creo que es importante que una vez que ya le han hecho daño, quitándole y haciendo la mutilación genital femenina, este siguiente paso es que de ella, que lo tome ella libremente. No porque la comunidad, o sea, hay científicos que quieren ese objetivo personal, ¿no? De ver reconstrucciones, porque realmente no es la panacea, no está haciendo mucho favor a la mujer y en su salud como mujer. Y creo que es importante apoyar mucho a la par, si sí o sí quiere al final la reconstrucción, apoyar sé mucho de la consulta psicológica y sexológica, porque si no, no tiene ningún fin, no se llegará a ningún puerto con con la reconstrucción, ¿no? Directamente, sino un daño más al cuerpo de la mujer. Nuestra experiencia hoy por hoy, que son muy poquitos, ¿no? Son muy pocos datos, y es mejor ir despacito y ir reconstruyendo poco a poco, es que la mujer que ha pasado por una consulta sexológica, de verdad, poco a poco vuelva a sentir eso que en Europa se le pone, o en España, no en Europa, no voy a estigmatizar a toda Europa, pero ellos, en España se le pone el nombre de placer, o el dulce, como lo llaman muchas paisanas, ¿no? El sentir, ¿no? Acaban sintiendo sin dolor y acaban disfrutando de una sexualidad a la manera que ellas quieren, después de 1 año, 2 años, pero despacito, sin prisas, acompañándolas en todos los pasos, acompañando todas las demás violencias de género. Muchos profesionales tienden, cuando se le deriva a una mujer, solo trabajar esto. Me refiero a los profesionales, en este caso más, bueno, los médicos y médicas también, pero me refiero sobre todo a las profesionales o psicólogas,
sexólogas. No, a mí me han contratado para trabajar esto, que es mutilación genital femenina, y de aquí no salgo. Y además no saben, porque todavía está en estudio esto. Todavía se está mirando cómo se puede ir. Con los años seguramente tendremos todos los datos y todo lo necesario para saber cómo trabajar con una sobreviviente de mutilación genital femenina. Pero no nos centremos solamente, no, a mí me importa que te han derivado para que te hable de mutilación y quiero hablarte de sexualidad y mutilación. No, chimpum, no corramos. Y muchas veces eso no lo percibe el profesional. ¿Y quién lo percibe? La mediadora que va al lado de la mujer, ¿no? Porque lo vemos, porque vemos la consulta como es de, si no me hablas de esto, o cómo intentan llegar de forma forzosa al tema, y no tiene sentido, ¿no? Porque la mujer ni siquiera asocia que su placer, no, hay un 50%, no voy a decir que la mayoría de las mujeres sobrevivientes de la mutilación genital femenina no asocian que tener la mutilación conlleva a no tener placer. No, eso no es así. Pero sí que hay una gran mayoría que no la asocia. Y si la asocian, no le ven la solución inmediata. La solución inmediata que le decimos, sexología. Hay que explicar qué es la consulta sexológica, qué se va a trabajar. O sea, no sé, tendemos muchas veces eso, a exponer a las personas pum, aquí, y esto se va a hacer sin ni siquiera explicarles lo que van a vivir y lo que van a ir trabajando. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto tiempo tenía, por cierto? Decírmelo, chivármelo a alguien. ¿Qué? No te oigo, Avi. Que vas bien. Te ¿Te doy quedan por cuánto? 5 minutos más, terminamos. Está siendo Pero buena Abby vamos, contigo, ¿eh? 5 minutos más te doy. 5. No, pero claro, o sea que es... Y Estoy nada, de o sea que nos sí, uséis, que las mediaciones estamos para facilitar, siempre se dice, espérate, voy a leer un mensaje, aquí que tengo aquí de alguien. A ver. Vale, pues aquí Si has terminado, lo cerramos tengo una pregunta. de preguntas. Pero yo soy así, no sigo para entonces si hay preguntas, prefiero que vayamos con las preguntas, ¿vale? Vale, entonces cerramos ¿qué te para pasa? abrir el turno de preguntas para las 3 Sí. ponencias porque Solo. tenemos 3:30. Vale. Vale, solo un inciso, por fin. Que Vale. uséis a la mediación, sea donde sean mi compañera Avi, mis compañeras Navarra, mis compañeras de Aragón, ¿dónde más estamos? ¿Dónde más hay mediación de mutua ahora mismo? Aragón, en Castilla-La Mancha, que nos uséis, que muchas veces que somos pocas ahora mismo en general, expertas en mutilación genital femenina, pero que las que estamos cerca de una comunidad a otra nos solemos desplazar y que estamos para acompañaros tanto en las consultas sexológicas como en el acompañamiento adecuado de todas las profesionales que nos dices que somos un puente, que no porque seamos africanas somos el puente, es porque somos preparadas y tenemos suficiente conocimiento y preparación para ello. Aparte, la gran suerte de pertenecer al gran continente africano. Continente africano. Así que, ya. Muchas gracias, Odan, por la ponencia. Súper importante el trabajo comunitario. No podemos trabajar sin la mediación, sin el trabajo comunitario, e entender bien también la diversidad cultural, el contexto cultural. Así que gracias. Y ahora sí que vamos a las preguntas. Ahí primero para ti, Odan. Ok, había una que voy a abrir el chat otra vez. Aquí lo tengo. Julia, primera, espérate que me subo. Me la voy a leer. A ver. ¿Podrías contarnos un poco acerca de qué es para las mujeres al final volver a disfrutar? Pues, ¿qué es? Pues, disfrutar de su sexualidad, una de las cosas más importantes es no sentir dolor. ¿Sabéis lo que es tener relaciones sexuales sin dolor? Sí, vaya, lo sabéis. Pero cuando has vivido toda tu vida, digamos, de edad, de mantener relación o de empezar a tener relación sexual, como la primera relación sexual, cuando ha sido dolorosa, a no sentir, es increíble. Además, te lo manifiestan, te lo dicen. Fijaros algo tan simple como el lubricante, cuando han empezado a usar algo tan simple, digo, porque ni siquiera muchas mujeres europeas les da vergüenza decir, oye, pues yo necesito un lubricante para no sentir dolor. Pues cuando han empezado a usar algunas lubricantes, ha cambiado totalmente su chip y ya te lo piden y dicen, es que ahora siento diferente. Y la palabra diferente, yo les digo, pues vamos a dibujarlo, vamos a explicarlo cómo es diferente. Les digo, es dulce. Dice, es diferente, no es doloroso.
Entonces, también la felicidad muchas veces creemos que es, oh, es dulce, pero eres feliz. No, es diferente, pero digo, diferente para, como digo, cuando comes algo que te pica mucho y ahora sí, soy así de bruta usando como cosas diferentes sabores, ¿no? Digo, algo que te pica mucho y no eres capaz de tragarlo, o cuando algo dulce que te empalaga, pero puedes acabar talagando. Más en este lado, más en el dulce, ¿no? No tanto porque el picante cuando pica mucho, aunque nos gusta a todas muchas el picante, duele hasta la garganta, ¿vale? Entonces, como compararlo, y es diferente, dicen, simplemente diferente es no sentir dolor. Es tan importante eso para una sobreviviente de cualquier tipo de violencia, pero más a las de mutilación genital femenina, que la palabra es diferente y te piden más lubricante, te piden más material, que muchas veces se lo damos a escondidas para que otras, que también lo están pidiendo a escondidas, no sepa que esta me lo está pidiendo, pero que ella también. Entonces es como muy tabú todavía. Pero bueno, esa sería la definición y algún día cambiará seguramente. Y ahora Respondí, creo. tenemos para Lucía y Alejandra también unas preguntas ahí en el chat. Está justo abajo para Lucía y Alejandra. ¿Es importante trabajar la sexualidad de una mujer superviviente de MGF también con su pareja o solo con ella? ¿Se hace? Y para Odán, ¿los hombres aceptan bien la mediación en este tema? Bueno, yo puedo decir que las mujeres, es que depende, o sea, es importante, sí. Lo que pasa que, como bien ha dicho Dan, cuando a veces en sexología nos empeñamos, cuando no tenemos un conocimiento de las culturas, en abordar la sexualidad como se haría en nuestra propia cultura, pues es una cagada, hablando mal y pronto, ¿no? Porque si la mujer acaba rezando en su idioma y callándose, pues mal, ¿no? Entonces, primero, valorar a la persona que tengo delante, ver de qué país viene, de qué cultura, si es muy religiosa, si no es muy religiosa, si es un tabú, si es un pecado, ver qué tipo de relación de pareja tiene, ¿vale? Entonces, valorando todo eso, si la mujer y la pareja están por la labor, yo he tenido en consulta de asesoramiento psicológico en la sede de Zaragoza a una pareja, chico y chica subsaharianos, jovencitos, que a ella la mutilaron sus abuelos y estaba en contra de su voluntad y la de sus padres. La cuestión es que ella venía un poco para informarse de la reconstrucción. Hicimos un trabajo de asesoramiento sexológico con ella y con su pareja. Entonces aprendieron a tener una erótica y a estimularla ella a sí misma y él a ella. Entonces, si vemos que no tienen tabúes y que se sienten cómodos, hay que valorar a la mujer y a la pareja a ver si podemos trabajar con los dos, porque así va a ser mejor, ¿no? La intervención. Si hay mujeres que estarán sin pareja, entonces habrá que trabajar también con mucho tiento y con cuidado, poco a poco, hasta llegar a la parte del autoerotismo y la masturbación, pero siempre teniendo en cuenta desde dónde partimos para no espantar a la persona. No sé si he contestado. Sí, yo estoy de acuerdo con Lucía. Yo creo que realmente en principio va en función de los objetivos que tiene esa persona para esa consulta, ¿no? Hay mujeres que en principio lo único que quieren es no sentir dolor, hay otras mujeres que efectivamente quieren sentir placer porque les han dicho, porque sus amigas les han dicho, porque conoció a alguien que sí que no le han hecho la mutilación y que siente tal o que lo ha visto en algún otro sitio. Depende mucho del objetivo y de lo que desea esa persona. Luego también hay que ver en la evaluación cuál es el momento de vida en que se encuentra la persona, si vive con su pareja, si tiene pareja, si no la tiene, si está a distancia, si la pareja sabe también que está asistiendo a sexología, porque a veces no saben que están asistiendo a sexología las parejas, porque ejercen discriminación, porque ejercen maltrato de por qué estás haciendo esto. Si la persona con la que están viviendo, si ella está siendo víctima de violencia de género de alguna manera. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero no se descarta porque hay muchas parejas que sí que quieren fomentar su sexualidad desde otro punto de vista y quieren reaprender un poco, ¿no? Reaprender lo que se les ha enseñado, reaprender las experiencias que han tenido para empezar a construir experiencias nuevas y vivencias más positivas y más placenteras desde su propio punto de vista. Y yo ahora, una cosa que va a colación un poco también de lo que han dicho las compas, es nosotras, aparte, o sea, está bien trabajar la sexualidad
pero también un poco preguntando qué es la sexualidad en sus países, en su origen, en su casa, en su etnia, en su pueblo, vamos, yo hablo así, pero la etnia, ¿no? Porque es una manera también de positivizar su sexualidad. O sea, no decir todo lo que en tu cultura, todas las preparaciones que se hace para mantener la relación sexual es mala, no, porque cada país tiene algo que es motivador y que es bonito y que creo que no hay que decir, no, también nosotras tenemos. Yo siempre escucho mucho de, no, en España también tenemos. No, está bien, claro que sí, pero también, por ejemplo, en Guinea Conakry, pero bueno, podría ser Guinea, Senegal, Somalia, cualquier país del continente, tenemos unos rituales. Yo llevo muchísimos años en España, os aseguro, y sigo manteniendo algunos rituales somalíes. Y llegué aquí muy niña y esos rituales me los enseñó mi madre. Mi pareja es español, yo sigo manteniendo unos rituales para mi sexualidad como mujer somalí. Imaginaos una mujer y mi chico es de Aragón, o sea, es todo lo opuesto a yo que vengo del otro lado del planeta, ¿no? Entonces, pero que me refiero que es muy importante que le digamos, incluso si se echan, no tengan miedo incluso con una pareja que no sea de su continente, que sea, pues yo qué sé, pues eso, que venga incluso de la Polinesia, yo qué sé, del otro lado del mundo, que mantengan, que él también tendrá algo que aportar de su cultura, ¿no? Y que, o de ella, o ella, me da igual, pero que esa compenetración es súper sana y porque a ellas las motiva, porque es como positivizar lo nuestro, no solamente la negatividad del dolor, de las mutilaciones dolorosas, lo sabemos, pero también una parte positiva dentro de la sexualidad de las distintas partes del mundo. Eso yo lo uso bastante y me funciona porque para mí mismo lo uso. Así que. Luego la pregunta que me estoy saltando es, ¿los hombres aptos a la mediación? A ver, siempre en todos los temas de violencia de género, que ojalá que cambiemos el chip y que también lo hagamos como más equilibrado en esto, trabajamos bastante menos con los hombres, trabajamos más con las mujeres. Con la mediación, sí. Si es la mediación individual, yo nunca he tenido un problema de hablar con ellos de cualquier cosa, pedir su opinión real sobre la sexualidad, incluso talleres grupales que hemos tenido con hombres cuando hemos hablado de la sexualidad, ha sido muy heavy lo que hemos escuchado como profesionales mujeres además, ¿no? Que al final dices, me estás diciendo que obligas a tu mujer a mantener relaciones sexuales y aunque le duela, te da lo mismo. Pero también tenemos casos positivos, vamos a hablar de lo positivo, de hombres que han pedido ayuda para sus mujeres, hombres que le hemos explicado que no debería dolerle a la mujer y que para tener una relación plena, sin dolor, ella es la que no debería tampoco sentir ningún tipo de dolor y de ellos decir, pues la puedes acompañar primero a la consulta, nosotros porque en Madrid tenemos una consulta en el 2 de octubre en la parte científica y luego derivarla a algún sitio que la ayuden para que no suframos cuando mantenemos relaciones sexuales. Así que en menor cantidad, en menor número, pero sí se dejan al principio. Claro, porque también es lo que os dijo Alejandra, yo la escuchaba y digo, madre mía, que yo soy la viejita, la mayor, ¿no? La que me aceptan porque soy la viejita, la mediadora mayor, ¿no? Y entonces, que eso al final me da una ventaja, ¿no? Y que soy también conocedora del tema. Pero no penséis que yo hablo de la sexualidad como seguramente mucha gente ahora mismo está pensando. Yo no hablo, mira, tú haces, iba a decir la palabra que empieza F, pero vamos, no, de verdad hablo desde otros lados la sexualidad, ¿no? Si saben lo que es la mutilación primero, porque muchos ni siquiera saben que su mujer está mutilada y el tipo de mutilación genital femenina que tiene. Así que a partir de ahí, no es fácil, pero es bastante light si sobre todo lo haces de una en una, de uno en uno. Y si lo haces en grupo, se te van a venir muy up, pero se consigue porque dicen su verdad también. Mira, yo quería aportar un poco solamente para decir también, cuando queremos hablar de la sexualidad, y que tanto mujeres como hombres pueden entrar, también hablar de nuestra sexualidad. Por ejemplo, yo soy senegalesa. En Senegal, el erotismo es un mundo aparte. Las mujeres utilizan el erotismo también para poder solucionar algunas cosas sobre su matrimonio. Y lo utilizan, llega la noche o lo que sea, las mujeres cambian el poder que tienen los hombres, ¿no? A la noche las que mandan son las mujeres. Yo, por ejemplo, en algunos talleres hemos fomentado, no, vamos a hablar del erotismo a nivel de Senegal o a nivel de Guinea, o qué se utiliza o qué se hace. Con los hombres empezás a hablarles del churay, que es el incienso, o de los binbin, los yalyali, entran lo mismo que las mujeres, porque también el erotismo, nuestra lencería es desconocido, pero también tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros rituales. Y muchas veces también en los talleres hablarlo, visibilizar eso también, porque yo muchas veces la primera vez que hablé del erotismo, no hacer un
taller sobre el erotismo en Senegal. A mí me daba miedo, ¿no? Que la gente diga, ay, siempre es el placer, esto solamente es para el placer masculino. No, pero cuando le das la vuelta, estas mujeres lo utilizan para los hombres, esos poderes, ¿no? Que tienen las perlas o el incienso, esas cosas rituales que les gusta al hombre africano. Y diciendo, hablando también si está bien trabajar con mujeres, con la pareja, depende de la pareja. Nosotros tuvimos casos donde es el propio hombre que viene a pedir ayuda, ¿no? Porque en el momento de las relaciones sexuales es doloroso tanto para ella como para él. Entonces, aquí viene el propio hombre pidiendo ayuda. Ha habido casos también que solamente vas a empezar a trabajar con la mujer, a fortalecerle, porque como dice ahora, ¿no? Nuestro trabajo, la mediación es muy importante. Trabajar primero la autoestima, porque hay mujeres que te vienen o se quedan ahí y te dicen, a mí me da igual, para mí que es un placer o lo que sea, me da igual, yo voy a cumplir y ya está. Sacarles de eso, yo voy a cumplir también, hablarles también que tenemos que trabajar sobre nuestra salud sexual también, que es muy importante, que somos jóvenes y tenemos todo el derecho, ¿no? De disfrutar o de conocer nuestro cuerpo o de disfrutar en pareja. Entonces son procesos lentos, pero hay que sacar a la gente a veces de la zona de confort y hablar de eso. Con los hombres parece que es difícil, pero si utilizas algunos trucos ya se pueden meter también en la materia. No es fácil, pero... Es súper importante trabajar con el hombre y trabajar con los adolescentes. Es verdad que step by step, pero hay que trabajar a la par con la familia, ¿no? Que es al final lo que viene a ser el trabajo comunitario. Si apartamos de esto al hombre, y sobre todo porque muchos, como no saben ni que su mujer está mutilada, vale, pero no sé ni qué tipo de mutilación tiene, no sé qué consecuencias tiene. Y luego ya entramos a la sexualidad y cuando le decimos es que el dolor que sufre ella y tú, el dolor que sufres en la relación sexual, por decirlo de alguna manera, el dolor de ellos es por esto o a consecuencia de esto, de verdad que la perspectiva cambia. Que claro que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. ¿Puedes responder a otra pregunta que creo que Germán? Para Odán, a ver, quería preguntarte en base a tu experiencia, ¿qué aspectos crees que los seres más sensibles que debemos de tratar con mayor cuidado? Pues creo que todos los aspectos son sensibles siempre y cuando, creo que también te lo marca la propia persona. Yo soy, como me veis, soy bastante que me dejo llevar a lo que tengo, a la persona que tengo enfrente y me marca esa propia persona qué aspectos, ¿vale? Para empezar, si cuando hablamos de mutilación genital femenina y sexualidad con hombres, creo que es muy importante primero explicarles lo que es la mutilación genital femenina, porque damos por hecho que todos los hombres africanos saben lo que es la mutilación, todos los hombres del continente africano, de los países practicantes, creemos, o creemos, la gente o los profesionales creen que ellos ya saben lo que es la mutilación genital femenina, en qué consiste, cuáles las consecuencias. No, creo que no lo saben, os lo podemos decir que hay pocos que saben qué tipos hay y las consecuencias que ha tenido eso para la mujer con la que se acuesta, para su hija, para su madre, su prima y las mujeres de su familia. Entonces, el primer paso es hablar, pero con ellos, por ejemplo, no habría que tener tanto cuidado, sino es preguntarles luego, ya lo siguiente sería hablar de sexualidad sin tanto miedo, pero con la mujer sí, no es miedo, es simplemente dejar que ellas nos marquen un poco las pautas, ¿no? La sexualidad no se le puede decir placer, deseo. A cada país el placer y el deseo es de una manera distinta. Entonces, la pregunta tuya yo te diría, todo eso yo le dejaría para ver que me lo marque la propia mujer y no en una primera consulta, ni en una segunda, ni en una tercera, sino con el tiempo y que ella sea la que te salque. A lo mejor nunca usará la palabra que tú esperas, que es mi placer es así, mi deseo es así. Lo más probable es que no lo use, lo más probable es que use otro lenguaje o otras formas de explicarte cómo vive ella la sexualidad, o sexualidad como lo queremos llamar aquí, porque el taller se llama, o el webinar se llama sexualidad, por llamarlo así. Pero mi experiencia, tanto a nivel profesional como a nivel personal, con gente que tengo muy cercana, la palabra sexualidad prácticamente tiene otro contexto para nosotras o para muchísimos de los países, muchísimas personas del continente africano. Entonces, se puede ver de otra manera, pero con cuidado, creo, pero para que no huya la persona y no vuelva a venir, no deje de venir, ¿sabes? O sea, para que no la pierdas. Y ahí podéis usarnos a nosotras también, Germán, o sea, a la mediación. Yo digo usarnos, que suena súper feo, ¿no? Pero que podéis contar con nosotras, ¿no? Porque la propia persona te va a marcar
con qué tienes que tener cuidado y con qué no. En temas de derechos humanos y de atención a las personas, no es como la ciencia científica de los médicos, que hay cosas, pero el corazón se opera, sí, por esta arteria, ta. No, los derechos humanos, cuando tienes la persona de frente, la que te va a marcar cómo va a ser esa consulta, tanto para sexólogas, psicólogas, mediadoras. Para mí, mi día a día, yo puedo venir preparada con un sketch, pam, hoy tengo cita con Meganita y voy a hacer esto. Todo eso se me puede ir al garete. Y al final, acabar trabajando otras cosas y acabar teniendo cuidado. O hay días que digo, esta mujer faltó a 3 citas. Hoy mi objetivo es que le voy a echar la bronca porque faltan muchas citas, ¿no? O sea, y me lo cambia. Entonces, ese día mi aspecto de cuidado tiene que ser otro. Así que la has preguntado la menos adecuada en esto, pero yo te diría que los cuidados y cómo abordar la sexualidad te lo va a marcar la propia persona en la consulta si lo ves desde el enfoque intercultural y con el respeto. De verdad que sí. ¿Había otra? Bueno, ya no. Es jueves. Creo que había una... Hay otro que Mamadou, a ver, o me Es el soltó. cumpleaños de mi aragonés. Ahí de Aitana. Aitana, ¿hay? ¿Dónde? Sí, para ti, Oran. Vale, gracias por la... Ah, no. También muchas gracias. No. ¿Es Mamadou? No, Mamadou, sí. Sí, no, una pregunta. ¿Qué papel deben jugar los hombres procedentes de países cuando se trata? Pues el papel que tenés que... no sé, te doy por hecho que eres africano por el nombre o de alguna parte del continente africano, Mamadou, pero ¿cuál es el papel? Es fundamental, es ir a la par que nosotras. A ver, hola, Mamadou. Hola, solo jugar... que no puedo encender la cámara, por eso no puedo encender la cámara, por eso lo puse, sí. Es el... Ah, ya me han yo chivado soy quién de eres, una Senegal, compañera. sí. Vale, Sí. pero ya me han dicho quién eres, ya me han dicho por el chat quién eres. Pues el papel es fundamental, porque, a ver, la práctica de la mutilación genital femenina se hace porque supuestamente los hombres, los hombres del continente africano, de países practicantes, quieren a una mujer mutilada. Pero luego, la hora de la verdad, cuando estamos en talleres con hombres más mayores, con hombres más jóvenes, con imanes, con pastores, o sea, me refiero a líderes de la comunidad también, no saben ni lo que es la mutilación genital femenina. Entonces, el papel es implicar en la lucha y que trabaje también dentro de la comunidad con los hombres con los que, o sea, hacer como, implicarles en la lucha trabajando con hombres. Pero también yo soy a favor de que muchas veces dicen, no, los hombres africanos, que sean hombres africanos que trabajen con ellos. No, yo creo que half and half, igual que nosotros podemos trabajar con africanos, hombres africanos también, para que la mujer también rompa el estigma contra el propio hombre africano, ¿no? De verle, no, él no lo está aceptando y él va a parar, porque al final sabemos que esta práctica, lamentablemente, el que puede pararla es el hombre, porque una madre puede decir que no mutila a su hija, pero si su marido no la apoya o si el marido dice que no, se le hace más caso al marido que a la mujer. Entonces, es acompañar y formarles, formar primero a todos los hombres de países practicantes de la mutilación genital femenina y luego darles la herramienta, igual que se le da a la mujer, para erradicar esta práctica, ir de la mano en esta lucha y en otras, pero en esta sobre todo porque son sus hijas, somos hijas, hermanas de nuestros hermanos, o sea, lo tenemos que parar juntos. Entonces, pues es que para mí es que igual que implicamos o nos implicamos nosotras, que os impliquéis, pero tanto en la formación como trabajar con otros hombres y llegar y hablar con nuestras madres, ¿no? Que además escuchan más al hombre, al hijo varón, que a la hija hembra, ¿no? Creo que es igual que 100%, o sea, la implicación y todo y no juzgar, porque nosotros tenemos unos casos terribles en Madrid en la que porque un hombre, o sea, puede que este hombre no sea el más santo del mundo del que estoy pensando, pero un hombre simplemente por haber llevado a su hija a la pediatra, le montaron, aquí hablo en Madrid, la del Caín, o sea, le han montado una porque no viene la madre, por sin embargo, si viene el hombre blanco es, ay, qué guay, la mujer blanca es empoderada, pero la negra es que tiene que venir ella. Estoy hablando hace poquito, que tuvimos un caso que perdió la custodia de los padres por una mala praxis y por racismo y por muchas más cosas. Se perdió la custodia de la niña y ahora por fin está con su madre. Entonces, no podemos estar diciendo a los hombres africanos del continente africano participar en esto y saber lo que es la mutilación genital femenina, pero luego no implicarles en el día a día de la lucha. No sé si te respondí a Mamadou, creo que sí, ¿no?
Hola, Mamadou. Yo por mi parte, con la misma línea de hora, nosotros vimos necesario trabajar con los hombres desde el primer momento aquí en Navarra. Trabajábamos tanto con mujeres como con hombres, porque no puedes trabajar con mujeres y dejar a los hombres aparte. Aunque los hombres no son las cabezas visibles de esta práctica, si un hombre dice que no, es que no. En mi propia familia paso, tengo 2 sobrinas que no están mutiladas porque sus padres dijeron que no, es no. Entonces es muy importante trabajar con ellos en las formaciones, en los talleres, que vean también las imágenes, porque a nosotros siempre nos pasa que en un taller algunos hombres ven las imágenes y te dicen, mi hermana o mi mujer la ha sufrido, pero yo no sabía que era así, yo no sabía que la herida o el corte era así, ni saben cómo son los tipos, nunca, ¿por qué? Un hombre puede tener su pareja y a la hora de mantener relaciones sexuales lo hacen con la luz pagada, entonces no sabe el sufrimiento hasta dónde. Entonces, verlo y trabajarlo con ellos mano a mano es muy importante. Además, el trabajo es multiplicador porque a nosotros nos han pasado hombres que han participado aquí en formaciones o en talleres, ir, volver a su país y encontrarse que hay algún miembro de la familia que quieren mutilar y dijeron que no. Porque dijeron tú que no, ya tienen más información, ya tienen más herramientas para poder, ¿no? Poder decir que no. Así que el trabajo con hombres es súper importante. Nosotros desde el primer momento le vimos trabajar con mujeres, trabajar con los hombres y con los adolescentes. No hay que dejar a nadie. Así que el trabajo tiene que ir a la par. La mayoría de las veces, hace poco también, espera. un momento, hace poco Una- un hombre de Guinea-Conakry nos decía, es que en Guinea sí, el 96 estaban mutiladas, pero si no, una niña no está mutilada, le va a costar encontrar un marido. Entonces, con esas cosas, esos mitos hay que ir desmontándolo, ¿no? No significa que si una mujer no está mutilada no va a poder encontrar marido, pues no. Perdón. Orante paso la palabra. Yo creo que sí, sí, es importante implicarles, o sea, formarles, pero a mí solamente la formación no me vale, implicarles en la lucha. O sea, es súper importante en la implicación de la lucha. Lo que siento que algunas veces nos pasa, lo hablo desde nosotros, desde nuestros trabajos, es damos la formación, pero el perseguirles a que se hagan 2 o 3, no nos vale. O sea, implicar en la lucha es importante, porque porque lo que no pueden vernos desde internet, ahora por suerte nuestra gente, la que está al otro lado del charco, nos ven lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo aquí, gran parte llega ahí, ¿no? Tienen que ver también a que los hombres del continente africano están posicionándose. En Inglaterra hay un movimiento increíble de hombres africanos que además se asocian y que hacen un gran trabajo de la lucha contra la mutilación genital femenina. Para mí eso sería un sueño en la Comunidad de Madrid, para mí sería, o sea, en la Comunidad de Madrid o en España, ¿no? Como país, de ver la unificación de un grupo grande de hombres que se posicionen, pero que lo hagan de forma, y que se posicionen no solamente contra la mutilación, sino contra el matrimonio forzoso, la poligamia, etcétera, porque he visto, a ver los ailos, como dicen los gallegos, que se posicionan contra la mutilación genital femenina, pero no se posicionan contra la poligamia, no se posicionan contra el matrimonio forzoso. Todo eso nos está afectando en la sexualidad y en nuestra salud, porque la salud, la sexualidad es salud. Eso es evidente que tarde o temprano lo van a tener que entender. Hasta la Ayuso lo va a tener que entender y poner sexólogas en todos los centros de salud. Es un sueño, ¿vale? Es un sueño. Yo mis sueños los digo en voz alta a ver si se cumple, pero que tendrían que empezar a ver. Pero también es importante que todas las violencias que el hombre africano muchas veces del continente africano perpetúa, trabajar con ellos, sensibilizarles y luego que sean activistas, que las activistas siempre más visuales, sí, somos nosotras, pero tenemos que ir de la mano en esto. Y nuestras madres, abuelas, tienen que verlo. Solamente, Mamadou, ¿querías decir algo? solamente Mamadou decir quería uno, decir algo, creo, levantó. sí, solamente decir una cosa, que nosotros desde Navarra, gracias a Dios, no solamente hacemos como un taller o 5 o una formación y ya está, son grupos ya tanto con mujeres como con hombres que llevamos años trabajando, que hay una relación de confianza, por eso no nos cuesta tanto introducir los temas de sexualidad o de mutilación, porque son grupos ya que llevan aquí, algunos llevan desde el inicio, algunos han pasado a ser mediadores del proyecto Uno contra Todo,
los otros como voluntaria. Así que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, un grupo de hombres donde vamos trabajando con ellos, y cuando se suman hombres nuevos se van sumando a los grupos. Entonces el trabajo es continuo desde que hemos empezado con largo tiempo. Así también te facilita a la hora de tocar temas como sexualidad, como mutilación. No hay este rechazo tanto o este vergüenza porque vas en un grupo donde ya está establecido un grupo, una relación de confianza. Entonces ya puedes ir con ellos mano a mano e irte al bar, aunque intentan tumbarte, ya puedes ir trabajando. Mamadou quería decir algo, creo, ¿eh? ¿No? ¿Levantaste la mano o me equivoco? No, nada, era para aplaudir. Que yo tampoco, mira, yo no tenía ni idea, la verdad. Y de hecho, eso también es como muy particular. Por ejemplo, en Senegal, depende de qué región vivas, igual no tienes ni idea de la temática, porque ahí depende hay regiones donde es como más presente, otras que no. Así que, bueno, nada, muchas gracias por la clase. Gracias a ti, Mamadou. Había una propuesta que me ha gustado, que lo apunte Adrià. Adrià, estás por ahí. No te veo, pero sé que estás por ahí. Pone. Adrià se ha ido. Adrià se ha ido, porque alguien de Central que esté ahí lo apunte. A ver, manifiesta. A ver, había una pregunta, creo, con respecto a los hombres que están dispuestos a trabajar. ¿Habéis rechazado que sois las mujeres? No, nunca. Rechazo no. Bueno, lo que pasa es que. Bueno, lo puede apuntar, ¿eh? Lo puede apuntar. Apunta. Hay una cosa interesante aquí, Mamadou, que quiero ir atrás. Sería muy interesante, Aitana ha dicho, sería muy interesante que pudieses hacer algún tipo de seminario específico sobre las formas de vivir la sexualidad por estas mujeres. Yo creo que es súper interesante esa propuesta, Sí, porque es sobre una todo manera para de el personal que hace la sexología, ¿no? Que hace la parte terapéutica en sí. sexualidad. O sea, esto no sé para quién es esta, quién la tendría que hacer, nosotras, o sea, nosotras recogemos, o sea, no lo sé, pero lo apuntamos a Aitana, porque fíjate que se me ha quedado doble. Pues lo preparamos. Ahora ya no, este año no, Eli, tranquila, que este año no vamos a hacer más formaciones. Es que Eli se asusta porque acepto todo. Pero el año que viene, sí, el año que viene intentamos, porque creo que es súper interesante porque casi todas las compañeras podemos ambas como poner un objetivo, ¿no? De recoger toda esta información y que no seamos solamente las técnicas y las mediadoras de médicos del mundo las que participan en eso, sino se puede organizar. Así que Mamadou, apunta para Adrià, dile que apunta esto, de verdad que vamos a movilizarlo y me parece súper interesante. Así que gracias a Aitana por la propuesta. La propuesta de Aitana es muy importante. Nosotros poco a poco ya empezamos a hacer como el tupper sex, pero sobre sexualidad, no sé. Yo el tupper sex Senegal, sexualidad, como mujer senegalesa, se llama John en mi eso. Entonces he empezado a hacerlo muy poco, así no. Porque hay que mirarlo bien, porque igual lo dices o hablas y la gente se te pueden echar encima, como que siempre estamos con el placer masculino, pero hay que ver todo lo que hay y cómo las mujeres utilizan eso. Y la verdad, a mí, como senegalesa, es un ritual que me gusta y lo voy a seguir también haciendo. Hay cosas que me gustan, hay cosas también que se puede utilizar y dar la vuelta. Así que sería un placer poder hablar de eso. Que el año que viene. El año que viene, tú sabes. En diciembre, Odan, lo que queda de diciembre. No. Eli me va a matar porque acaban de proponernos otra formación para el otro proyecto que para voy a hacer, pero muti nada más. Es que somos de las que vamos a hacer formaciones de verdad hasta el día 31 si nos siguiesen proponiendo, porque este año hasta el día 24, 25 de noviembre estamos con formaciones, o sea, de profesionales y con hombres y mujeres. Entonces, como, wow, yo entiendo a Elisa que me diga que pare, así que la voy a hacer caso y Aitana, esto el año que viene, de verdad. Yo lo he apuntado ya para el mes que viene. ¿Qué? Digo que lo he apuntado ya para el mes que viene. No. A mí lo que diga la Eli. Si Eli dice que sí, lo hace ella. Eli dice que sí. No, pues Eli nada. dice que para el año que viene, ¿vale? Para el año que viene, para el 6 de febrero. O sea, podría ser unas cosas de 6 de febrero. Sí, pero yo sí que estaba escribiendo que me parecía importante recordar, o sea, que desde todas las sedes de médicos del mundo en las distintas comunidades autónomas hacemos formación a profesionales sanitarios, ¿no?
no tan dirigidas a esta parte de sexualidad, que es algo que estamos empezando en Madrid desde hace poco tiempo, en Navarra llevan más, en Zaragoza llevan más tiempo, ¿no? Pero con Lucía, pero que hacemos formación a profesionales sanitarios, muchas veces de las manos de las consejerías de sanidad, que es una parte importante, ¿no? También de nuestro trabajo y para poder mejorar la atención que se da a las mujeres supervivientes, ¿no? Sí, perdona que no lo hemos dicho, Eli. Sí, o sea, tanto a profesionales sanitarios como a sociosanitarios, como a ONGs, o sea, en todas las sedes autonómicas que tanto en el proyecto de Muti como en el otro proyecto de explotación sexual, en todos hacemos las mismas líneas de trabajo, unas llevan más tiempo, otras menos. Es verdad que en la línea de sexualidad, violencias de género, ojalá que algún día también se pueda ampliar al proyecto de explotación sexual. Estamos empezando, estamos creciendo, estamos aprendiendo juntas y con mujeres sobrevivientes de distintas formas de violencia de género, en este caso Muti, así que cuando sea, creo que quizás esta propuesta de Aitana sea un buen momento para también ver cómo ha evolucionado el proyecto, ¿no? Así que muchísimas gracias a vosotras. Y ya Hay mucho camino que hacer todavía. Así que no sé si hay más preguntas o no para las compañeras. O estoy haciendo publicidad de algo malo, ¿no? Gracias por la información. ¿Estáis en Cantabria? Pregunta. Aún no. Hay un proyecto que empieza ahora en Cantabria. Sí. Qué sarcástica soy un poquillo, ¿no? Pero porque estamos, mira, las comunidades autónomas donde principalmente estamos en el proyecto de Muti tiene un pequeño porqué. Es donde más población de países practicantes hay, ¿vale? Pero si en Cantabria no estamos, seguramente habrá algún sitio cercano. Pues nosotros, por ejemplo, recibimos gente de Palencia, que lo pronuncio mal, por eso soy tan exagerada, porque no hay un proyecto de mutilación genital femenina en Palencia, en el hospital tampoco, y nos la derivan a Madrid, ¿no? Pues podría haber las opciones, pero si queréis una formación profesional, sea Cantabria, sea donde sea, se podría organizar. No sé si era para profesionales o era para que hacíamos trabajo comunitario. Está cerca del País Vasco y de Navarra, así que cuando... Sí, puedes ir. Oye, yo me iba a ofrecer, que me encanta Cantabria, pero si no, para las compas que están más cerca. Te dejamos ir, si quieres viajar. No, las que más cerca, aquí hay que... Yo soy del centro. Canarias. El centro... Así que si quieres, pues eso, ya habéis ofrecido, así que... No, Canarias, yo espero Canarias. Para el día de próxima. Pues esto a lo mejor las compañías central, ¿no? ¿Cómo podemos estar? Que aquí me habéis pillado, Eli, ¿cómo pueden estar? O Aidoya, ¿cómo pueden estar? Estar al día de formaciones. A Canarias voy yo, entonces tú vas al otro lado. No me voy a Canarias, no me voy a Canarias. Yo me voy otra vez al continente. Yo estoy más cerca, el avión está más cerca desde aquí a Canarias. Estás mal. Pues no sé. Perdón, por contestar a Germán, claro, pues depende de la comunidad autónoma en la que estés y depende también el tipo de formación que sea. Generalmente si la formación se hace a través de la propia Consejería de Sanidad, es la Consejería de Sanidad la que hace la difusión y a través de donde se hacen las inscripciones y demás, porque forma parte del programa de formación de la propia consejería, por lo menos en el caso de Madrid. Y luego también hacemos nosotras, y seguro que en las otras comunidades autónomas también, formaciones específicas ad hoc, es decir, me lo invento, no sé, Asociación de Matronas que nos pide una formación o el Espacio de Igualdad de X que nos pide una formación, ¿no? Que puede ser pues bien a profesionales sanitarias como a profesionales del ámbito social, ¿no? Pero eso es hablar eso con la organización, con médicos del mundo que estén en tu comunidad autónoma. Sí. Pero si no, Germán, propone ahí, como esto es nuestra estatal, también puede hacer cosas estatales. Entonces propone una formación que queremos que haga médico del mundo y que estatal, porque hay cosas que pueden organizar estatal y luego las sedes autonómicas participamos o apoyamos y hacemos la formación, ¿no? Así que proponlo ahí en el y así Mamadou se lo hace llegar a Adrià. Adrià está conectado, está escuchando las cosas. Te he nombrado unas cuantas veces. Y eso, que hay que seguir trabajando, seguir investigando, porque hay muchísimo trabajo que hacer todavía sobre
el trabajo de mutilación genital femenina y todas las diferentes formas de violencia como las poligamías, matrimonios forzosos. Así que nos queda un largo camino a recorrer y a seguir trabajando de mi parte. Así que un placer escuchar a todos los ponentes de eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todas por aguantarnos todo este ratito. Eso. Eso Solo también decir hacemos por- también que al inicio no le he dicho que este webinario ha sido financiado por la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social a la Inmigración. Gracias y a la próxima. Eso. Los que preguntaban cómo pueden acceder a información de Médicos del Mundo, tenemos los blogs, estamos en redes sociales, hay mucha información por ahí, por la web de Médicos del Mundo. Así que los contactos también vienen ahí, así que cualquier propuesta de formación o lo que sea, hay que seguir la web de Médicos del Mundo y contactar con la gente. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por participar. Ha sido un placer, es mi primera dinamización en plan online, así que... Muy bien, lo has hecho requete bien, Avi. No sé ahora, pero... A mi compañera. Lo has hecho muy requete bien. Ay. Así Muy que bien. Pues está. Pues nos despedimos. no, si Doya quiere introducir algo, que está ahí también. Nada, solamente agradeceros por Ay, la pobre participación a todas. Ha sido muy interesante y lo que estamos diciendo. En la web de Médicos del Mundo tenéis los contactos y también a nivel autonómico lo que vamos haciendo, así que cualquier cosita estamos a vuestra disposición. Eso. Me voy a tomar una infusión de jengibre con limón. Pobre. Pobre. Merecido ya. Sí, sí. Gracias. Un abrazo a todas. Vale, Abrazos. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao.